Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil. Porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Emilio Put, ingeniero industrial, director de YPF y exsecretario de Energía y Minería de la Nación. Integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Venimos de varios años de caída, tanto en producción como reserva, por malas políticas energéticas aplicadas por el gobierno kirchnerista, en la cual fijó, yo diría en forma antojadiza, un precio para el barril hasta el año 2014, sí. Casi durante 10 años, muy por debajo del precio del barril internacional. Eso desalentó inversiones y producción. Y en gas lo mismo, en gas a dedo decidieron poner un valor en boca de pozo y los productores, o sea, cuando está ya el yacimiento funcionando, se saca, ¿no? Es el lifting cost que se llama, sí. De extraer, pero no invierte en nuevas extracciones, ¿no? Claro, o sea que se sigue sacando de lo mismo, las reservas cayeron muy fuertes y la producción también. Bienvenidos a Energía 21. Mi nombre es Regina Ranieri y hoy vamos a hacer un programa sobre energías renovables y los nuevos cambios que ha tenido el gabinete en materia del nuevo ministro de Energía, Iguacel. Vamos a ver efectivamente cómo afecta la recategorización de la Argentina a nivel macropolítico y en nuevas inversiones en energía e infraestructura. Abordaremos energías renovables y qué posibilidad de inversiones hay también en los hidrocarburos convencionales en nuestro país. Recordamos, nos sigan en todas nuestras redes sociales y visualicen nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Espero disfruten, igual que nosotros, este programa. Esto es Energía 21. Doctor Luis Stinco, geólogo especializado en hidrocarburos, docente del Instituto Gas y Petróleo, consultor externo, con más de 20 años trabajando en empresas del sector. Luis, muchísimas gracias por venir a Energía 21, un placer tenerte con nosotros. La sesión pasada hablamos de hidrocarburos no convencionales, nos acompañó Emilio Put, justamente explicándonos qué es vaca muerta y en qué consisten los hidrocarburos no convencionales como tal son conocidos. ¿Qué nos podés contar de los hidrocarburos convencionales? ¿Cómo está hoy la Argentina en materia de nuevas exposiciones, ¿no? Justamente búsquedas de petróleo convencional? Mira, la Argentina tiene una situación en donde no es un país petrolero propiamente dicho, como uno podría pensar en Arabia Saudita, Qatar, Irán mismo. Pero la particularidad que tiene es que nosotros tenemos más de 100 años de producción, tenemos campos petroleros, tenemos 6 cuencas, con distintas opciones de buscar esos recursos y reservas convencionales. Y lo más interesante es que tenemos una amplia variedad de posiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos desde reservorios, lugares en donde están acumulándose el gas y el petróleo que después nosotros vamos a explorar y producir para llevarlo a la producción, que están a profundidades tan someras como 300 metros, 2.000 metros, y en el caso particular en el norte de Argentina, más de 6.000 metros. ¿Qué zonas hoy son las particularidades de la industria? Sobre todo la parte de Neuquén, Mendoza y Patagonia, ¿verdad? Claro, sí, y también, digamos, agregaríamos todo lo que es Salta, Jujuy y el oeste de Formosa. ¿Petróleo o gas? ¿O ambas? Ambos. Y entonces, lo interesante, y yendo a tu consulta particular de qué son los convencionales, a ver, como su definición lo antecede, básicamente es lo que hemos estado produciendo durante los últimos 100 años, que es acumulaciones de hidrocarburos, llámese gas o petróleo, en un espacio lleno de porosidad, espacio libre, en donde es muy fácil, no digo que no sea difícil tecnológicamente, pero sí fácil perforar
y poner en producción. De ahí el hecho de que los no convencionales son aquellos que son los más difíciles. Correcto. Sí, porque justamente vimos la fractura hidráulica, que es mucho Claro. más difícil de romper la piedra donde está acumulada. Y básicamente lo que estamos hablando son reservorios que están en areniscas, que son granitos, como los que uno encontraría en una playa de un río o del mar, o si no, lo que se conoce como los carbonatos, que si alguna vez tiene oportunidad de ver Buscando a Nemo, los primeros 20 minutos se explica muy bien lo que es un arrecife, y aparte después ya ves la película, entonces ya es mucho más interesante. Pero básicamente es eso, esas son las dos posibilidades concretas. Y la Argentina tiene diversidad. Eso también es interesante desde el punto de vista de recursos humanos, porque ¿qué hace? Que los profesionales que trabajan en Argentina se enfrenten a distintas situaciones que hacen que se desarrollen de una manera mucho más completa. ¿Cómo estamos hoy de estos hidrocarburos no convencionales que tenemos en el país, llevarlos por extrapolación, ¿no? por obtención convencional, llevarlos de reserva a recurso? Sí, en realidad lo que nosotros tenemos es básicamente yacimientos que tienen una larga tradición de producción y fundamentalmente lo que deberíamos empezar a trabajar con respecto a estos convencionales es la transición más importante, que es llevarlo a recuperación secundaria y terciaria. Vamos a explicar un poco, en definitiva. Recursos Argentina se sabe que tiene, Perfecto. por estudios geológicos que profesionales caracterizados como ustedes han determinado que tiene nuestro país, sobre todo en la zona Neuquén, Mendoza, y me comentás también que en el norte, y la Patagonia, por supuesto. Ahora, por eso llevarlo a reserva tiene que ser económicamente factible su obtención para los precios de mercado que tenemos en venta interna y exportación. ¿Cómo es ese proceso una vez que se identifica que hay recurso? ¿Cómo se lleva a hacer reserva para nuestro país? Bueno, básicamente, como en cualquier actividad industrializada, se hace un análisis económico, se observa cuáles son las incertidumbres desde el punto de vista de la naturaleza propiamente dicho, se dispone y se determina cuál sería la mejor tecnología para llevar adelante ese proyecto, y sobre la base de un plan que normalmente son anualizados en las empresas, se decide si efectivamente es viable o no. Que eso tiene que ver con la viabilidad económica del mismo. Digamos, cada una de las empresas tiene sus propios umbrales económicos y define sobre esa base. Y expectativas de retorno a la inversión, al fin y al cabo. Claro, pero, y eso está muy ligado con el precio internacional. Pero primero se hace una perforación, ¿a qué metros? Como te decía, Dependiendo puede de ser supongamos 2.000 metros de profundidad. Se hace la perforación, se constata la existencia de ese hidrocarburo, que muy probablemente ya se sabía que iba a estar. Sí. A continuación de eso se establece cuál es la configuración propia de ese pozo para ponerlo en condiciones para extraer el hidrocarburo. Asociado con eso hay que establecer una serie de instalaciones de superficie para que manejen los fluidos, y esto es importante no solamente por la producción, por el cuidado del medio ambiente, y también para que toda la actividad sea segura, porque no podemos olvidar que está el medio ambiente y que hay mucha gente trabajando con eso. Entonces todo eso lleva como resultado así como si fuese un garabato en una hoja. Hoy decidimos perforar el pozo aquí. El mes que viene se mueve el equipo de perforación, 2.000 metros. En un mes y medio, ese pozo ya está en condiciones de instalarle todo lo que es necesario en superficie y subsuelo desde que decidiste poner el pozo. Si todo está en orden y todo funciona adecuadamente y de manera armoniosa, en 5 o 6 meses ya ese petróleo ya está yendo para una refinería. Wow. Esto es un promedio, es simplemente como para tener una noción de qué es lo que estamos hablando. Excelente. ¿Cuánto tiempo dura ese pozo? Va a depender seguro de la naturaleza, ¿no? Del recurso, pero ¿cuánto tiempo se va? Pozos convencionales, algunos tienen más de 20 años. Y después se pasa a una exploración secundaria, mencionado. Sí, un proyecto de producción en donde básicamente se inyecta agua o se inyecta gas
con la idea de movilizar, empujar ese petróleo que todavía ha quedado en ese espacio libre y que no lo pudimos sacar de manera natural. En la Argentina, cerca del 30-40% de la producción de petróleo está vinculado con recuperación secundaria. Y en realidad lo ideal sería tratar de seguir avanzando con ese porcentaje hacia valores más altos. ¿Por qué? Porque cada vez que uno acelera o mejora estos procesos de extracción, significa que estamos dejando menos en el subsuelo. Correcto. Y entonces eso es el costo de oportunidad que tiene hoy hidrocarburos. Claro, claro. ¿Cuánto, a explotaciones actuales, cuánto tenemos de reserva? Mirá, O sea, asumimos que no se van a hacer nuevas exploraciones. No, ahora en el bien. próximo bloque hablamos No. bien de las inversiones, pero asumiendo que no se hace más nada, ¿cuánto nos queda? Hay distintos números asociados. El tema con la reserva, como bien comentaste vos, es que está vinculado con un factor económico. Entonces las situaciones económicas, que pueden ser muy variables, porque, por ejemplo, se puede decidir que a partir de determinado momento no se aplica determinado impuesto, para darte algo muy... Claro, sí, un programa de incentivos y Claro, entonces beneficios. automáticamente muchos proyectos pueden pasar a ser reservas. Hoy en día se habla entre 8 o 9 años. O sea, si para no hacemos petróleo, nada, en términos generales y como una aproximación muy básica, Sí, tenemos eso. 8 o 9 años. Seguro. Y vamos a tener que converger con una política mix renovables, mix térmica, que ahora vamos a ahondar en el próximo bloque. Seguro. También hubo un cambio en el gabinete, que fue Sí. novedad de la pasada semana. También lo vamos a abordar en el próximo bloque, si te parece y nos acompañas. ¿Cómo no? Un gusto. Seguimos con más Energía 21. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales de Energía 21 y nos comenten cuáles son los temas que les interesan abordemos en las próximas sesiones. Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil, porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Seguimos con más Energía 21. Nos acompaña Luis. Muchísimas gracias por la introducción del primer bloque, donde abordamos justamente cómo son los hidrocarburos convencionales. Me decías que a condición de cero nueva inversión, tenemos aproximadamente 8 años de reserva de hidrocarburos convencionales en la Argentina, en una aproximación dentro de lo que se puede asignarle un proyecto de esta cuantía. Ahora bien, tema de inversiones, nuevas inversiones. ¿Cómo afecta, y me interesó lo que mencionaste recién fuera de cámara, de los 6 aspectos de inversión en un país? ¿Cómo afectan 2 cuestiones recientes en nuestro país? 1, la recategorización a país emergente. 2, el nuevo cambio del gabinete con un nuevo ministro de Energía. Empieza por donde quieras. No, empiezo por el nuevo ministro. Me parece que, bueno, evidentemente hubo una decisión de renovar figuras. Motivos tendrá el gobierno para hacer ese ayornamiento y forma parte de cualquier proceso, digamos, no tiene que llamar la atención. Sí está claro también que, a diferencia de lo que sucedía con el gobierno anterior, siguen poniendo gente que sabe del tema, que está involucrada, que tiene trayectoria en la industria. Y eso también es positivo porque son señales para el mercado interno y para el mercado externo. Hablamos del ministro Iguacel, recientemente asignado, que me comentabas que habías intercambiado con él palabras en anteriores seminarios del sector. Así que, en ese sentido, esto es como todo, digamos. Tenemos que ver el diario de acá, nos juntamos en un par de meses y vemos qué es lo que sucede. Pero creo que también es importante, y aquí sí... de alguna manera continúo con la segunda consulta que me hacías,
El cambio de condición que se dio en el día de ayer, estar en condición de país emergente, sumado al acuerdo con el FMI, todo ese tipo de cuestiones para los inversores extranjeros es muy importante. ¿Por qué? Y ahora engancho también con lo que hablábamos fuera de cámara. Cualquiera de las empresas globales, planetarias, tienen 5 o 6 aspectos fundamentales a tener en cuenta cuando evalúan un proyecto. Esas cuestiones son economicidad del proyecto y mercado propio del país en donde van a establecerse. Oferta. Que aquí cualquier gota de cualquier cosa que sea de energía lo comemos, se absorbe en todo Sudamérica. Y además como estamos conectados con el entorno, con Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, el mercado no es solamente 40 millones, es 140 millones. Correcto. Eso es una. Carencia de terrorismo, por suerte nosotros no tenemos esos problemas. Carencia de desastres climatológicos, ambientales. Terremotos, caso de Chile. Exacto. Sí. O, por ejemplo, estar en Alaska, en donde tenés que hacer operaciones con 30 grados bajo cero. Esas cosas, por suerte, no se dan aquí, si bien en el sur hace mucho frío. La disponibilidad de recursos humanos. Tenemos gente que sabe y con experiencia. Y después sí está, bueno, el aspecto legal, que está claramente definido mediante las leyes. Normativas vigentes, sí, por supuesto, un marco constituido. Y siempre lo que está dando vuelta es el aspecto económico. Entonces, si uno observa eso y hace un ranking con respecto a distintas posibilidades que tienen inversores mundiales, en dónde ubicar a la Argentina, justamente ahora volvemos a ser país emergente, se cierra el FMI. Y aquí sí, evidentemente es importante el desarrollo de los convencionales, de los no convencionales. No nos olvidemos del offshore. Ok, offshore, para que nos entiendan, son las... costa afuera. Okay. Los últimos 15 años, los grandes descubrimientos son todos costa afuera, no son en continente. Y la Argentina todavía está en un proceso de entender qué potencialidad tiene su costa afuera. A ver, hablábamos antes fuera de cámara, Aranguren viene de la industria de oil and gas, pero me especificaba que el downstream, por sus opciones en Shell. ¿Qué es upstream, qué es upstream, para que nos entiendan todos? ¿Y cuál es la política de nuevas inversiones? ¿Dónde estamos más deficientes en infraestructura como para poder tener un crecimiento sostenible y dar también soporte, que decíamos antes, va a ser sinérgico con el crecimiento de las energías renovables y va a haber que tener un respaldo térmico justamente que justifique una potencia firme económica? Sí, la gran diferenciación, que es básicamente por el tipo de procesos y desarrollos tecnológicos en la industria, se subdivide en un upstream, que es básicamente explorar el hidrocarburo, perforar el pozo, llevar ese hidrocarburo a la superficie de alguna manera y luego llevarlo hasta una batería o algún lugar en donde colectamos todo ese hidrocarburo. Luego existe algo intermedio que a veces se menciona o no, que es el midstream, que es cómo lo transporto, desde donde lo colecto hasta la refinería propiamente dicho. Y ahí comienza el mundo del downstream, en donde en la refinería y a partir de los hidrocarburos que recibo tengo un sinnúmero de productos, más elaborados, menos elaborados, y todos ellos son los que utilizamos en la industria. Entonces, eso sería un poco el abanico de actividades. Para que podamos seguir desarrollando toda la potencialidad, hoy en día uno de los mayores inconvenientes que se observa es la capacidad de transporte. Nosotros, si bien tenemos desarrollado el país, y si uno lo compara con otros países del mundo, el transporte de gas ha sido una de las características, y eso más que nada vinculado con que en la década del 70 el horizonte de reservas era de más de 25 años. Hoy en día hay una especie de cuello de botella. Okay. Por eso es importante que las empresas transportadoras de gas, y hubo anuncios hace poco, están desarrollando e inclusive invirtiendo en nuevos ductos para poder movilizar rápidamente todos esos hidrocarburos que, nuevamente, si no los podemos sacar de donde están almacenados, va a ser difícil su distribución y que de alguna manera impacten sobre el crecimiento. La Argentina necesita crecer y el crecimiento se hace sobre la base de energía. Correcto. Puede ser
no renovable, renovable, pero necesitamos crecimiento. Y es la única manera de sostener, porque además eso provee trabajo, desarrollo tecnológico. A ver si hacemos un estudio futurología juntos, sin precipitar ninguna conclusión, ¿no? Sí, sin base de conocimiento. Pero el cambio del gabinete, con Iguacel, que también es del sector eléctrico, la salida de Aranguren, a quien se le imputó muchas de las medidas de ajuste tarifario, que ya explicamos técnicamente que eran correctas, pero es lógico que en una política de ajuste tiendan a complicar la economía de la población. Las nuevas inversiones que se vendrán a raíz de que Argentina pasa a ser un país emergente y esto atrae inversiones internacionales, se prevé que el futuro energético va a ser sostenible, bueno, exitoso y en mejoría a los usuarios. ¿Podemos dejar esa tranquilidad a que nos estén mirando o tenés alguna otra No, yo creo que apreciación? sí. No. Va a ser para mejor la política energética. Porque además hay un tema interesante, y es un bocadillo nada más. Vaca muerta atrae. Sí. Sí, he estado y muchas empresas que han originalmente hecho pie aquí por Vaca Muerta, después están analizando otro tipo de proyectos. Sí, es cierto. Tenemos 2 minutos nada más. Me comentabas de geotérmica. ¿Qué me puedes comentar? Porque ahora el próximo panel vamos a hablar sobre energías renovables. ¿Qué es la geotérmica rápidamente? No, rápidamente, bueno, como geólogo no puedo dejar de hablar de la geotermia. Es aprovechamiento del calor interno de la Tierra. Y eso se hace de distintas maneras, utilizando distintos rangos de temperatura, desde temperaturas muy altas hasta muy altas, 150, 200 grados, temperaturas entre 70 y 100 grados, 150, y hasta hoy en día hay tecnologías que permiten utilizar el calor almacenado o disponible en el suelo a 20 metros, 30 metros. Entonces, Renovar 3 posiblemente incluya proyectos de geotérmica, se estimaba en octubre de este año que van a incluir. Asumo que de alta potencia, pero vos me comentabas que se puede hacer a nivel residencial. Sí, definitivamente. Sí, había casos. Sí, claro. Es muy importante la utilización, primero que hacer un muestreo de detalle de los terrenos, de los suelos, para ver cuáles son los rangos de temperatura. Por ejemplo, aquí hay muestreos en la capital federal, en Vicente López, se están haciendo actualmente. Y lo que se hace es tener una noción de cuál es la temperatura media. Entonces, si la temperatura media está en el rango de 15 grados, uno puede utilizar esos 15 grados. En invierno, si afuera hace 5 y yo tengo 15, seguro que me va a ayudar a levantar la temperatura en mi construcción. Y por el contrario, si afuera hace 38 y yo tengo 15, seguro que me va a bajar esa temperatura. Para terminar, ¿cuánto es esa inversión aproximadamente de aprovechamiento? No sabría decirte, el número no sabría decirte, porque en realidad son proyectos en donde están vinculados desarrollos tecnológicos y lo que se está tratando de ver es primero en qué condiciones está la Argentina, porque siempre se hicieron los proyectos a muy alta temperatura, como las termas de Riondo o Cabiahue o inclusive en Salta, en Jujuy, son proyectos de alta. Entonces este es otro tipo de desarrollo, claro. Que seguramente con una ley de incentivo va a poder complementar. Exactamente. Luis, muy interesante todo lo que has comentado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por nada, un gusto. Gracias. Seguimos con Energía 21. Ahora el próximo bloque, energías renovables. Marcelo Álvarez, ingeniero especializado en energías renovables, 34 años de experiencia en energía solar, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables, gerente de Aldar. Seguimos con más Energía 21. Marcelo, un placer tenerte. Energías renovables, el tema del momento y mi favorito por mi profesión. ¿Qué son las energías renovables? ¿Cómo está hoy la Argentina en matriz energética en cuanto a renovables? Definición de energías renovables son aquellas que toman fuentes inagotables y que tienen bajo impacto ambiental. Nada tiene cero impacto ambiental, pero tiene bajo impacto ambiental y usan recursos que no se agotan. En términos de emisiones, tienen un promedio de emisiones muy inferior a las fuentes que desplazan. Y en términos de matriz energética, Argentina está corrigiendo un déficit que tuvo durante años, está creciendo, tiene una nueva ley que fija un modelo de cuota, que fija 8% para este año y llegando a 20% en 2025. Medidas correctas en la dirección correcta, todavía nos va a costar alcanzar la primera parte de la curva porque hoy estamos alrededor del 2%
en lo que ya está construido generando. Hay mucho en construcción. Ok, a ver si repasamos un poco. De la matriz energética actual que tiene el país, solamente un 2%, 2,5%, creo que las últimas estimaciones, eran con fuentes de energía renovable. Matriz eléctrica. Matriz eléctrica. Entendiendo que renovable es todo aquello que se alimenta con un recurso inagotable y de bajas emisiones. Como decíamos antes con Luis en el bloque anterior, es necesario que haya sinergia en ambas tecnologías porque al ser intermitente por un recurso que es muy dependiente de que haya efectivamente sol o radiación solar o viento, en el caso de las principales, definitivamente se requiere una política en conjunta. Hay una ley, me mencionabas, Sí. 8% a fin de 2018. ¿Cómo vamos en su cumplimiento? Vamos bien. El tema es que la ley fija incentivos fiscales, fija un fideicomiso para financiar el proceso, fija algunas ventajas para la industria local y también fija una cuota mínima de energía renovable que tiene que tener la matriz eléctrica. CAMESA hace licitaciones en el programa Renovar, comprando por cuenta y orden de la demanda. CAMESA es el administrador. La empresa pública administradora del mercado eléctrico mayorista, y lo que está haciendo es comprando por cuenta y orden de la demanda. Los grandes usuarios, que son alrededor de 9.000 empresas que tienen grandes consumos, tienen la opción de autogenerarse o de contratarse entre privados para la producción de energía renovable. CAMESA lo que hace es comprar por todo el resto, el que no sale de la compra conjunta, y vender la energía renovable en la cuota que fija la ley cada año a la demanda. Haciendo un repaso, hay una nueva ley, 27191, que está ya en vigencia, donde todos los grandes usuarios, que decís que alcanzan 9.000 empresas, tienen que definir una cuota de 8% este año, incrementándose a 20% en el año 2025. Sí. Dentro de esas decisiones pueden simplemente autogenerarse, que luego me vas a comentar en qué consiste, comprar con privado o directamente en su cuota va a venir un cargo por compra conjunta, que es CAMESA quien está comprando. ¿Qué tecnologías son estas renovables? Las tecnologías más usuales son biomasa, biogás, eólica y solar, pero también puede ser geotérmica, micro y picohidro, biocombustibles. Hay en distintas regiones del país distintas ventajas competitivas de cada una de las tecnologías, ¿no? Tiene que ver fanatismos tecnológicos de querer usar siempre las más mayoritarias, que son eólica y solar, para poder usar lo que me convenga en el lugar que me convenga. Si yo soy un gran usuario que tengo un emprendimiento que genera residuos orgánicos en el NEA, probablemente me convenga generar con biomasa. Lo mismo si tengo un arroyo o un río que tenga un flujo laminar que me permita poner una micro o una picohidro. Tengo que ir analizando en cada región, en cada zona, qué es lo que me permite bajar costos. ¿Te parece que repasemos cada una de las tecnologías? Sí, ¿cómo? ¿Eólica? Eólica, si bien se puede aplicar en todo el país, el lugar donde tiene mejores flujos es en Pampa Húmeda y en Patagonia. Pero fuera de esa región tiene un montón de lugares donde también es económicamente viable. Eólica aprovecha la energía del viento. Aprovecha la energía del viento, la cantidad de energía que genera en función del cubo de la velocidad, necesita regímenes estables. O sea, no vientos arrachados como se dice en el campo, sino vientos en flujo laminar estables. Estables. Y se aprovecha con justamente el diámetro de rotor, que son las aspas que vemos en el regenerador que tenemos de muestra en nuestro estudio, donde justamente sacamos provecho de esa energía que impacta de forma barlovento, o sea, de forma directa, y se aprovecha. Me decías que la zona sur. Han habido muchas nuevas adecuaciones logísticas, ¿verdad? En materia de infraestructura y de puertos, sobre todo, me comentaba. Sí, hubo que ajustar infraestructuras de puertos, de rutas. Los fabricantes locales de torres transportan torres desde provincia de Buenos Aires hasta el sur de la Patagonia y hay que hacer corredores para que los camiones que llevan torres o palas largas puedan evitar demoras tanto en el tráfico como en su propio transporte. Cada pala tiene aproximadamente 65 metros y los tramos de torre son de 10 metros, entiendo, pero son hasta 100, 120 metros. Sí, pero algunos vienen preensamblados y tenés torres que llegan a 80 metros. O sea que va a haber en el flujo de equipo, yendo tanto de provincia de Buenos Aires como del puerto de Bahía, como el puerto de Comodoro, tráfico de camiones con trailers largos que va a contemplar el impacto en el tráfico. En el caso de solar, si bien son muchos camiones, son los containers habituales de 40 pies, no tienen mayor impacto en términos de logística, sí en la cantidad de camiones. Por ejemplo, el proyecto de Caucharí en Jujuy son un par de miles de camiones los que van a pasar en tránsito desde Chile, viniendo desde China, y lo que va a hacer es aduana en destino, porque la aduana del paso no permite atender esa cantidad de camiones en el flujo que van a pasar.
Ok, solar entonces aprovecha la radiación del sol. Hay un proyecto muy grande en Jujuy, ¿comentabas? Sí, ahora me estoy refiriendo a solar fotovoltaico porque solar tiene varias aplicaciones, algunas térmicas como los calefones solares domésticos o industriales que aprovechan la radiación solar para generar calor, sea por tubo, sea por una serpentina o un captador plano, y va a un termotanque industrial o residencial. Eso es para generar energía, no electricidad. Okay. Los que son de electricidad específicamente son módulos fotovoltaicos que con celdas de distintos materiales, el más comercialmente masivo es silicio monopolicristalino, lo que genera es electricidad a partir de la radiación solar sin tener partes en movimiento, sin generar ruido. Eso lo que posibilita es generar energía en lugares donde tengo terrenos de bajo costo y radiación alta en precios competitivos, muy competitivos. El aprovechamiento de proyectos fotovoltaicos puede ser en todo el país porque hay sol efectivamente en todo el país. Lo cierto es que la zona norte, noroeste, es donde han habido más proyectos, ¿verdad? Sí. Norte y Cuyo optimiza por las dos razones, precio de la hectárea y radiación solar disponible y puntos de conexión en la red. La verdad que Argentina, en toda su extensión, salvo el sur de Patagonia, donde es viable, pero en términos económicos es menos competitiva, la radiación solar está por arriba de la media mundial. Alemania fue el driver de mercado durante más de 20 años, está dando prácticamente la sombra. Argentina genera, con la misma superficie de paneles solares, más electricidad que Alemania. Depende, hay que ver qué zona comparo de cada uno de los países, pero en general en promedio muy por arriba, o sea que se puede aprovechar no solamente en Cuyo y en Nova, sino en todo el país. En todo el país. ¿Y me falta biomasa, biogás? Biomasa y biogás, obviamente biomasa es más competitiva cuanto más acceso a la biomasa de residuo tengo, porque no tengo que pagar por el combustible y tengo asegurado la disponibilidad del material para poder generar durante 20 años. Y biogás es una alternativa muy atractiva para el futuro de mediano plazo. Diversificar la matriz eléctrica con renovables en general, con penetraciones altas, demanda compensar la intermitencia de solar o eólica, que son intermitentes en función de cuando tengo viento o cuando tengo sol, con fuentes despachables como las que funcionan con biogás o con biomasa. Ok, y me quedó, perdón, hidro. Sí. Es baja potencia, alta potencia, media potencia. ¿Qué contempla nuestro marco legal? El marco legal contempla como renovables las de baja potencia en términos de que no tienen impacto ambiental por no tener embalse. Es discutible, pero es lo que las instituciones internacionales admiten como renovables, y hay un montón de aplicaciones en precordillera o en cordillera que pueden utilizar pasos de aguas que tienen regímenes atractivos para generar energía eléctrica sin necesidad de embalse ni mayor costo de inversión. Simplemente aprovechan un fluido y se turbina. Son turbinas simples que aprovechan el paso del agua y nada más. Nada más. Esas son las energías renovables en la Argentina, un claro compromiso de diversificar 8% del 2% que tenemos a la fecha. A fin de este año, ¿qué crees se llega? Yo creo que vamos a correr desde atrás los primeros 2 años porque los contratos están firmados, el gobierno está haciendo el esfuerzo para alcanzar las metas, pero el acceso al financiamiento y las manos disponibles son limitadas y es difícil alcanzar el objetivo del 8% en generación este año. Los contratos firmados para que este año y el próximo estén en construcción, los proyectos que van a permitir alcanzar esas metas, están. Lo que va a ser difícil es que lleguemos en energía, no en potencia instalada, a cumplir con la meta de este año. Ahora me comentás cómo se financian. ¿Cómo no? Próximo bloque, seguimos con Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables, en un programa sobre las energías. Muchísimas gracias. Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil. Porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas.
Bienvenidos a Energía 21. Seguimos con un programa sobre las energías renovables. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. Vimos un repaso rápido de las energías renovables en Argentina, riquísimas en recurso natural, para ser aprovechadas, un marco legal que promociona un 8% a fin de este año. Me comentabas que la complicación son las inversiones. ¿De qué cuantía de inversiones hablamos y de qué política de promoción debería tener la Argentina para justamente dar atención a todas estas nuevas proyectos? La inversión de los contratos que ya están firmados en las rondas de renovar para cumplir con la ley de cuota que hablábamos en el bloque anterior son de aproximadamente 5.000 millones de dólares. El financiamiento es en general con financiamiento corporativo propio de los dueños de los proyectos. El esquema de Project Finance, que es financiarse con el contrato firmado con Camesa y ir con ese contrato a los bancos a pedir financiamiento. En Argentina recién es preliminar. Cuando se estabilice el mercado sería la forma más barata de financiar proyectos para la Argentina. Argentina tiene el desafío de bajar la tasa de interés a la que toma para estos proyectos, porque si bien bajamos a la mitad respecto de los años anteriores, eso influyó en los precios que bajaron drásticamente, todavía estamos en casi el doble de la tasa que pagan los países de la región. O sea, Argentina paga el doble de tasa que Bolivia o Chile, por poner ejemplos. Eso en términos de tasa de interés y acceso al crédito. El acceso al crédito se vio complicado por la situación internacional. No es lo mismo el desarrollo de proyectos pre-Trump que post-Trump. Los proyectos que ya tenían tasas acordadas tuvieron un proceso más fácil, más tranquilo. Los proyectos que tuvieron que salir a renegociar el financiamiento con lo que está pasando en los últimos meses en el mercado internacional, les es más difícil conseguir el financiamiento y cuando lo consiguen más caro. ¿Quiénes se están financiando hoy? ¿Organismos multilaterales? Hay de todo. O sea, en general es los dueños de los proyectos tomando créditos internacionales en función de su propia capacidad de endeudamiento. Hay un 10% que son multilaterales. Multilaterales me refiero al Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento. O sea, multilaterales que hacen que el gap entre lo que ya es fase comercial y todavía mercado inmaduro catalice el proceso para hacerlo más rápido. Y también algo de fondo propio nacional. La mezcla de todo eso es lo que está financiando esos 5.000 millones de dólares. Es fundamentalmente del exterior. 5.000 millones de dólares. Decías los dueños de los proyectos. Sí. Los dueños de los proyectos son las empresas que se han presentado a estas rondas licitatorias y que han obtenido con Camesa, que es el agente administrador del despacho eléctrico, un contrato de 20 años en dólares. Sí. Hay que hacer la salvedad porque, a razón de hoy, porque efectivamente los 5.000 millones de dólares que hay de inversión necesaria también se contrae generalmente en moneda internacional porque son suministros de fuera. Mi pregunta puntual es, ¿cómo está la industria local? ¿Por qué pregunto esto? Hoy sé que muchos financiamientos vienen con ECAS, que son agencias de exportación de tecnología. Es decir, Alemania, Dinamarca, España, justamente China principalmente, exporta tecnología y presta dinero al país que le compra. ¿Cómo está la industria nacional y qué incentivo hay a la industria nacional? Argentina tiene en la ley 27.121 incentivos y en la nueva ley de distribuida también otros incentivos para la producción local, pero todavía son insuficientes y lo que estamos tratando de trabajar desde todo el sector, con el Ministerio de Producción, con la Subsecretaría de Renovables y todos los actores de la industria local, es un plan de industrialización local que permita correr las carreras que podemos ganar. De la misma forma que no integramos autos completos, fabricamos autopartes y ensamblamos, en renovables va a pasar algo similar. Hay carreras que ya no podemos correr porque perdimos la prioridad, porque estamos entrando tarde en el mercado, pero hay otras que sí podemos desarrollar localmente. Y si bien hay que hacer una segmentación por tecnología, hay porcentajes altos de valor agregado local que podemos dar generando empleo local y bajando los precios y poniéndonos un poco a salvo, no por completo, de los vaivenes del mercado internacional y la sube y baja de precios. Entonces, el desafío para Argentina es desarrollar la industria local en cada una de las tecnologías, generando incentivos a la industria local y no poniendo barreras a la importación y controlando que la industria local cumpla con las metas tanto de inversión como de productividad. O sea, ¿por qué ha fracasado la política de sustitución de importaciones en Argentina tradicionalmente? Porque termina siendo renta extraordinaria del empresario de turno, amigo del gobierno de turno. La forma que tenemos de evitar eso es controlar año por año que se vayan cumpliendo las metas. Correcto, ministro de Producción, la presidencia del BIS, efectivamente hay una lógica de trabajar con financiamiento local para fomentar proyectos locales también. Sí, nosotros debiéramos usar el financiamiento local para estimular a la industria local. Ya sabemos que vienen agencias
de ayuda a las exportaciones de terceros países. Si los términos financieros son adecuados y nos conviene a ambas partes, está muy bien aprovecharlas, pero tenemos que tener una agenda propia, no podemos vivir solamente del financiamiento y lo que nos vendan a partir de ese financiamiento. Nota de último momento, cambio en el gabinete, nuevo ministro de Energía. ¿Cómo eso impacta en las energías renovables? ¿Se cree algún cambio? Yo creo que en la política general del gobierno no va a tener mayor cambio respecto de las renovables, creo que es un cambio de nombres, hay que esperar a ver, siempre pasa así. Lo que creo que es un desafío para el gobierno es la reglamentación de la ley distribuida y generar un cambio de paradigma. La ley 27121 ya tiene un par de años, que es la que generó las compras de renovar que recién estábamos mencionando. La ley que se aprobó por unanimidad en el Congreso el año pasado, que es de generación distribuida, que cualquier usuario residencial, comercial o industrial puede inyectar, autogenerarse con renovable e inyectar el excedente en la red, está promulgada desde hace 6 meses y está el decreto reglamentario por salir a la calle. El desafío del gobierno es generar, lo que hablábamos recién, industria local para alimentar con trabajo pyme la descentralización de la generación y generar más cerca del consumo con menos pérdidas en transporte y distribución. La nueva carga de país emergente en la Argentina, ¿cómo esto afecta en nuevas inversiones? No solamente en energía, y un tema que tocaste recién también, nueva potencia, sino también transmisión eléctrica. Sí. Todo lo que baje, cualquier aumento en la calificación argentina y todo lo que baje la tasa de interés en proyectos que son capital intensivos, léase, toda la inversión se hace al principio, entonces la tasa de interés tiene un peso relativo más importante que en una energía convencional que tiene una operación de mantenimiento más cara, entonces la tasa de interés tiene un impacto relativamente menor. Es favorable para el mercado de renovables en internacional y en Argentina. Ahora está por verse si realmente el cambio de calificación va a hacer que se produzca la mentada lluvia de inversiones, porque hay que ver para creer. Yo soy de los que soy conservador, que hasta que no lo veo no lo creo. Lo cierto es que en Renovar se han presentado distintas empresas, hay 5 gigawatts, 5.000 megawatts de nuevos proyectos. Las empresas que se han presentado son Central Puerto, Pampa Energía, GENEI, empresas que ya estaban en el sector eléctrico, entre Pan American Energy, muchas otras compañías que efectivamente estaban trabajando en activos energéticos en el país y han diversificado portfolio con renovables. Sí. Cuando toman el crédito, me comentabas que lo hacen de forma corporativa, Sí. no hacen Project Finance. ¿Qué es el Project Finance per se? Project Finance es, yo gano en la subasta un contrato a 20 años para proveer energía de cualquiera de las fuentes que mencionamos y con ese contrato salgo a buscar financiamiento cuya garantía es el propio contrato, no mi balance o mi patrimonio. Eso me permite, en los países donde funciona, tener más acceso al crédito y tener más capacidad para ejecutar más proyectos. Si no, voy a poder correr a la velocidad que me da mi patrimonio. Correcto. Y si tengo un patrimonio limitado, podré hacer un parque o ninguno. Y además es una barrera para las pymes. Cuando yo puedo hacer Project Finance, pymes, aunque sean pymes grandes, porque estamos hablando en renovar de contratos grandes y ninguna de las pymes chicas accede al financiamiento para eso. Las pymes chicas se van a enfocar en el mercado de distribuida. Las pymes grandes, si tienen esquema de Project Finance, pueden aspirar a jugar ese partido, si no, se quedan afuera. Efectivamente. ¿Es barata las energías renovables en Argentina? Las energías renovables en Argentina, visto desde el Estado Nacional, está desplazando energía que no solamente es más contaminante y genera menos empleo, está centralizada y todas las cosas que ya se saben, sino que son más baratas. O sea que Argentina, una de las pocas ventajas que tiene entrar tarde, es que entra pagando menos. Muchos países, para estimular el mercado de renovables, tuvieron que sobrepagar el megavatio hora que venía de renovables para estimular que a partir del factor de escala bajaran los precios y se hagan más competitivas. Argentina entra cuando ya las fuentes renovables son más baratas que lo que desplazan. Ok, o sea que va a venir nueva oferta, nuevos proyectos de energía, más inversión en la Argentina, nuevas fuentes de empleo, que es un tema fundamental, y efectivamente energía más económica. Exactamente. En las nuevas fuentes de empleo depende de nosotros y de nuestro plan. Si generamos industria local, la cantidad de empleos que produce la cadena de valor de renovables va a ser mayoritariamente argentino. Si solamente importamos, vamos a tener empleo de instalación y luego operación y mantenimiento, pero buena parte del empleo que se genera lo vamos a dejar aguas arriba en los países exportadores. Hoy los principales exportadores son China para solar.
Asia en general, China, Corea, Taiwán, India, depende, la tecnología es un mercado u otro, pero tienen potencia no solamente por ser dueños de la tecnología y precios competitivos, sino capacidad de financiamiento, como mencionabas vos hace unos minutos, que no solamente te venden la tecnología, sino te financian la construcción del parque. Marcelo, me contaste que uno de los principales aspectos va a ser la reglamentación de la ley de energía distribuida. ¿Me explicas en el próximo bloque en qué consiste, cómo esto trae trabajo efectivamente local, que yo creo que va a ser en cantidad de mano de obra directa mucho más influyente en energía distribuida que en energía de alta potencia? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Seguimos con más Energía 21, programa de energías renovables. Los invitamos a que sigan las ediciones anteriores del programa por nuestro canal de YouTube y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales de Energía 21. Bienvenidos a Energía 21. Seguimos con Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. Vimos efectivamente que la Argentina tiene una nueva política de energías renovables a diversificar 8% en el año 2018, un 20% en el año 2025, y que estamos en camino de hacerlo. Con financiamiento, nueva mano de obra y un gran crecimiento que esperemos sea sostenible de cara a matriz energética y como vemos también los primeros bloques con hidrocarburos convencionales. Me comentabas de la energía distribuida que falta reglamentar. El primer programa vino Cali Villalonga, que fue el diputado que sancionó justamente, que promovió la ley de energía distribuida. ¿Qué es la energía distribuida como concepto técnico y qué posibilidad tiene cada residencial para adherir justamente a esta normativa? La energía renovable no es solamente un cambio tecnológico, es un cambio de concepción de la matriz energética y eléctrica en particular y el rol de los actores. De una sociedad pasiva donde es un sumidero de energía y la energía se genera a grandes distancias por fuentes convencionales que son contaminantes, tenemos que pasar a redes inteligentes donde los actores también generan energía, no solamente consumen, e inyectan energía en la red o toman según sea el momento del día y la actividad que desarrollen, tanto el sector residencial, el industrial como el comercial. Ese cambio de paradigma de acortar distancias, involucrar a la sociedad, no solamente tiene un costado tecnológico, sino tiene un costado de cambio de paradigma de desarrollo. Generar la energía para las cosas que realmente necesitamos, empezar por la fuente renovable por antonomasia, que es el uso racional de la energía, solamente usar la energía que necesitamos, usarla de forma inteligente y al descentralizarla y producirla más cerca del consumo, minimizamos las pérdidas por transporte y distribución. Y además, al hacer sistemas más pequeños, generamos mucho más empleo PYME, tanto en la instalación como en la operación y el mantenimiento. Si yo, por ejemplo, los nichos más importantes, que son bombeo de agua, parques industriales, o cualquier aplicación que requiera un sistema de menos de 2 megas, que son sistemas que son pequeños para las grandes plantas de renovar, pero son grandes para la microgeneración distribuida, permito, visto desde el gobierno, bajar costos de generación porque uso energía más limpia, más barata, que genera más empleo, y al mismo tiempo el desarrollo de economías regionales, porque van a ser los que construyan, operan y mantengan esos parques más pequeños, empresas provinciales. La clave del desarrollo del sector a escala global es ir hacia la descentralización de la generación de energía y con fuentes renovables. Por poner en caso, en California el año que viene, toda casa nueva que se construya va a tener que tener electricidad solar incorporada. Ah, sí, como código de edificación. Como código de edificación. Mirá qué bien. O sea, la descentralización está dentro del paradigma de desarrollo. ¿Y eso cómo impacta? En una casa yo puedo ponerle que es una vivienda ya construida. Sí. Hago una adecuación al techo. ¿Qué me tengo que fijar técnicamente? En el caso de California es para toda vivienda nueva. Sí. Y en el caso de las leyes en Argentina debiéramos empezar por las viviendas sociales, ponerle energías renovables a la vivienda social. Le baja mucho el costo operativo aguas abajo, o sea que al sector de menor ingresos le vas a abaratar el costo de operación y mantenimiento de la casa. Lo primero que debiera hacer los planes de vivienda social es diseño bioclimático ambiental para que demande menos energía. Una casa bien construida demanda hasta 75% menos energía que una casa construida as usual, o sea, con los condicionamientos de los departamentos de 2 ambientes caja de zapatos que se hacen en el centro de Buenos Aires. Si uno diseña bien la vivienda, consume hasta 75% menos energía que
que las tradicionales. Lo vimos, te interrumpo. En el segundo Sí. programa vimos e hicimos muchísimo hincapié en eso. Primero, ya con las viviendas existentes, es eficiencia energética. Tener una racionalización en el consumo eléctrico y cuáles son las medidas, sin inversión ninguna, que te pueden ayudar a reducir tu consumo. Y efectivamente, las construcciones, las viviendas, los materiales, el aislamiento, todos son adecuaciones mínimas en muchos casos, que de cara a la inversión, que requieren nuevas inversiones, pero de cara al costo, finalmente se repagan con una mejor aislación, con un mejor calidad eléctrica de la vivienda, efectivamente. Es que veníamos de muchos años donde el precio de la energía o el gas no era un tema para los habitantes de la Argentina. Estaba regalada. Que no tenían, exactamente. No tenía costo, y de una forma de subsidios que terminaba afectando más a los ricos que a los pobres. Entonces ese subsidio indiscriminado generó conductas no deseadas, como la mala utilización de la energía en general o del gas en particular. El diseño bioclimático ambiental, los materiales adecuados y luego, en términos activos, generar con renovables en el mismo lugar del consumo, tiene un impacto beneficioso y es una rueda que se autoalimenta, porque a partir de que los electrodomésticos son más eficientes, a partir que el diseño es más eficiente y a partir que generan el sitio, el usuario empieza a ver en su propia factura una reducción de lo que paga a la red o de lo que aumenta el importe de lo que le cobra a la red si el saldo le da positivo. A partir de ahí racionaliza aún más su conducta, generando los consumos fuera de las franjas horarias donde tienen penalización o de donde puede usar la energía que está generándose el mismo. Si es solar, seguramente van a tener más conductas que los mediodías del fin de semana. Puede planchar, lavar y son simplemente cambios de hábitos. En algunos casos posibles, en otros no, pero son simples cambios de hábitos. Correcto. ¿Qué puede hacer una vivienda convencional que ya está construida para adecuarse con energía renovable? A priori el techo, imagino. A priori el techo, fachada, dependiendo de los materiales y la orientación que tenga. Todo lugar, en términos solares, porque no es solamente energía solar, si bien en ciudad va a ser mayoritariamente solar, cualquiera de las renovables de que hablamos en los bloques anteriores puede utilizarse en distribuida. De hecho, Luis nos comentó también que la geotérmica se podría implementar para justamente hacer perforaciones sobre el suelo y aprovechar el calor remanente de las napas subterráneas. Hablábamos con él fuera de cámara y el sanatorio Finoquieto en el centro de la ciudad de Buenos Aires tiene geotérmica y simplemente con una perforación mínima. O sea que hay que tener la cabeza abierta para evitar el fanatismo tecnológico de tal o cual tecnología. Pero en particular solar, como no tiene partes en movimiento, no hace ruido, va a ser masiva en términos de áreas urbanas, sobre todo las céntricas, y lo que puede hacer es toda superficie que esté orientada mayormente hacia el norte, libre de sombras, puedo poner un sistema de captación solar, sea solar térmico o solar fotovoltaico, y el repago de ese sistema va a depender de la tarifa que tenga en cada región, porque distintas provincias tienen distintos cuadros tarifarios, pero se repaga en 7-8 años, va a tener financiamiento con la nueva ley para poder hacerlo con una tasa negativa respecto de la inflación, y lo que va a tener es un sistema que le va a durar más de 30 años y que le va a poder generar un saldo positivo de fondos al usuario que lo adopta. Casos prácticos, muchas gracias por esta información. ¿Un panel qué superficie tiene? Paneles estándar ahora de mercado son de 300 vatios picos y tienen 1,80 m por metro. Depende de la tecnología, tienen distintas superficies, pero eso es más o menos. Aproximadamente 1,80 m por 1 metro, se puede poner en el techo con una adecuación norte, como mencionabas, libre de sombras, por supuesto, para aprovechar más. ¿Qué más tiene que tener? ¿Un medidor bidireccional? Sí, de eso se va a encargar en la conexión la distribuidora, que le va a cobrar el costo de una conexión convencional, no más que eso. A vos vas a reducir el consumo en el momento que estás generando, porque efectivamente estás generando tu vivienda, y en el caso que vos, por ejemplo, estés trabajando, pero tenés al mediodía la mayor radiación solar, vas a poder vender esa energía que estás generando a un precio monómico, es decir, no te van a pagar ni el transporte ni la distribución, sino el costo equivalente de generación. Exactamente. Y esa es la inversión que me comentabas, se repaga en 8 años aproximadamente. Sí, va a depender de la tarifa de cada provincia, porque dependiendo de la jurisdicción tengo precios más altos, pero como todo va hacia el sinceramiento de tarifas versus costos, en todos los casos se va a repagar rápidamente, en Argentina rápidamente, en general son 2 años, pero se va a reparar en un número de entre 5, 7, 8 años, y la vida útil de los sistemas, dependiendo de la tecnología, varía, pero son de 25 años de garantía, más de 30 años de vida útil. O sea que desde el punto de vista económico son rentables para todos. Lo que vamos a tener que ver en el decreto reglamentario es que el financiamiento esté al alcance del usuario en las distintas categorías: residencial, industrial y comercial. Comerciales e industriales además van a tener incentivos fiscales. Además, terminamos un excelente programa, Marcelo, al cual te agradezco nuevamente venir.
Para repasar, 8% a fin de este año, 20% en el año 2025, energía competitiva, barata, 5.000 millones de dólares en inversión que ya está en construcción, nuevas inversiones a futuro con esta recategorización de Argentina a país emergente, nuevos proyectos en cartera y un repago de 8 años a quienes quieran tener efectivamente en su vivienda instalaciones solares fotovoltaicas. Aproximadamente cuando se reglamente la ley se prevén 8 años de repago. Muchísimas gracias por venir. Esto fue Energía 21. Esperamos que hayan disfrutado, igual que nosotros, este programa sobre energías renovables e hidrocarburos convencionales en nuestro país. Hemos abordado cómo efectivamente afecta un cambio de gabinete y cómo va a ser la recategorización de la Argentina a país emergente en materia de nuevas inversiones. Los invitamos nos sigan en todas nuestras redes sociales y recuerden que el próximo martes a las 21 estaremos aquí por 360. Los esperamos.